Vamos a hacer un pequeño descanso y seguimos. Pues vamos ya por la última de las partes de los antediluvianos, y no me mandéis información ya de antediluvianos, porque no la voy a poner. Bien, creo que con toda la información que hemos puesto hasta ahora ha sido más que suficiente para que las personas se replanteen que lo que pone la Biblia no son bromas y que lo que allí aparece es totalmente verídico. Vamos, ya sin más, a pasar al tema de ahora con esta única noticia que vamos a mostrar. Minnesota pagando ahora a los científicos a participar en la clonación humana. Resulta de que en este lugar de Estados Unidos ahora se quiere fomentar que los científicos trabajen en la clonación humana. Y curiosamente, ya sabéis que las leyes de por allí no son partidarias de esto, hay mucho juego para esto con las leyes, unos quieren que sí, otros que no, pero en principio quieren fomentar que esto pueda hacerse. Y evidentemente ya hemos presentado hasta qué punto la manipulación genética puede llegar a conseguir cosas realmente asombrosas. Ya veis, estamos llegando al mismísimo estado de lo que habían llegado los antediluvianos en sus descubrimientos. Y hemos sacado a la luz cosas bastante inverosímiles, pero todas ciertas. Y ahora lo único que vamos a ver es esto. Descubrimientos de Ron Wyatt, el arqueólogo del cual nosotros ya mostramos imágenes en anteriores conferencias, y que vamos a ver trozos de este documental. Iremos haciendo unas paraditas para comentar una serie de textos bíblicos relacionados con lo que vais a ir viendo de este documental. Vais a quedar, creo, tan impresionados como yo cuando lo vi por primera vez, en la cual vais a quedar, yo creo, totalmente maravillados de ver cómo la Biblia, una vez más, claramente es cierta. Y vamos a empezar con el tema del Arca de Noé. ¿Por qué? Pues, lógicamente, hemos hablado de los antediluvianos. ¿Y los antediluvianos cómo terminan? Con el diluvio, con la aparición del Arca, de la cual hemos hablado ya bastante aquí. Si nosotros cogemos los textos bíblicos donde se encuentra este relato, aparece algo muy interesante anterior al diluvio que vale la pena tener en cuenta. En Génesis capítulo 2, versículos del 4 al 6 nos dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿Os sorprende que estas personas antediluvianas, cuando recibieron el mensaje de Noé y de sus compañeros, de que iba a llover un diluvio que terminaría con la vida sobre la tierra, les era fácil creérselo? No habían visto llover absolutamente nunca. Las condiciones antediluvianas, en esas condiciones no aparecía la lluvia, sino que la tierra se regaba por un vapor, y esto ya sucedía antes de que incluso se creara al hombre. Cuestión de un día antes o dos, no mucho más, pero ya veis cómo funcionaba todo. Por tanto, ellos debían creer por fe que eso sucedería. No era fácil. Iba a romper todas las leyes de la ciencia conocida hasta entonces. Pero ya veis, sucedió. En el capítulo 7 del Génesis es ya todo el relato del diluvio, cuando a Noé se le dice que entre en el arca, que entren cierta cantidad de animales allí, tanto de los llamados limpios como de los llamados inmundos, y que estos luego serían los que repoblarían la tierra. Se dice cuándo empezó el diluvio, el tiempo que duró, qué pasó mientras estaban ellos allí, cómo termina al final el asunto del diluvio,
Y vemos precisamente en Génesis capítulo 8, donde nos dicen en los versículos del 1 al 4, y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. ¿Sabéis? Este relato del Génesis, hablando sobre el diluvio, es sumamente preciso. Nos dice cuándo empezó el diluvio, los días que transcurrieron cuando las aguas estaban encima, el tiempo que transcurrió cuando las aguas fueron decreciendo, cuando el arca reposa en concreto por día y mes, y en qué lugar incluso. Se habla de que el relato del Génesis es una copia del de Gilgamesh, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vemos los detalles que ofrece el relato bíblico, no tiene parangón, porque son datos impresionantemente certeros, muy detallados. Y nosotros vamos a ver ahora si verdaderamente el arca estaba en el Ararat o no. Ararat, en Turquía. Luego veremos Sodoma y Gomorra. Veremos ya post-diluvio, con lo cual el ciclo de los antediluvianos se habrá terminado. Pero vamos a ver muestras de que Ron Wyatt llegó a encontrar evidencias arqueológicas de cosas que mucha gente cree que son broma. Vamos a entrar la primera parte del vídeo precisamente aquí. El 20 de junio de 1987, después de 10 años de intensas investigaciones, el gobierno turco anunció al mundo el descubrimiento del Arca de Noé y la dedicación de la misma y el área circundante como un parque nacional. En el año 1977, Ron Wyatt hizo su primer viaje a estas áreas. Fue durante este primer viaje que Ron encontró numerosas gigantescas piedras de anclaje, todas aproximadamente del mismo tamaño como la que vemos aquí. Todas estaban en directo alineamiento con la figura de barco, evidenciando que habían sido sueltas en el sitio donde finalmente el barco reposaría. Estas contienen inscripciones antiguas de los 8 sobrevivientes del diluvio. En diciembre de 1978, un terremoto en esta altamente remota área hizo que el terreno alrededor de la formación cayera. Y por primera vez la madera de la cubierta y las costillas fueron visiblemente expuestas en los lados. Una grieta grande también se formó a lo largo y le fue posible medir la profundidad y tomar muestras para análisis. El análisis demostró un alto contenido de carbón orgánico consistente de madera antigua. Más tarde, una inspección mediante detector de metales y radar de interfase de la superficie reveló una increíble estructura de hechura humana encapsulada dentro de la formación. Quillas y sobrequillas, espacios, puentes y aún divisiones entre los cajones se hicieron visibles a través de estos aparatos científicos. ¿Creía usted que el Arca de Noé en realidad existía? Lo que parecía un cuento de hadas puede ser corroborado con hechos probados. La búsqueda ha sido continua desde los tiempos bíblicos. En un momento van a conocer unas personas que están positivas de que han encontrado el arca. Sabemos que tales reclamaciones han sido hechas antes. Hace unos meses que estas personas vinieron a 2020 con las instancias de algunos hallazgos nuevos. Les seguimos a las montañas de Turquía Oriental. Lo que verán es una extravagante aventura, con una hueste de caracteres disímiles. La historia de Tom Gerald toma muchos sesgos y vueltas. Consideren que si el relato bíblico de la creación es un hecho y no fábula, entonces la teoría de la evolución está toda mojada. Los descubrimientos confirmados serían el más grande hallazgo arqueológico de todos los tiempos y provee a los fundamentalistas religiosos toda la evidencia de que la Biblia es absolutamente confiable. Así, el Arca de Noé ha venido a ser el artículo más controversial que haya sido registrado por el hombre. Esa es la seductora belleza que nos atrae aquí cerca del monte Ararat. Los exploradores que buscan el arca dicen que es el punto más alto en estos alrededores
parece que cuando las aguas del diluvio bajaron, el arca se depositó ahí, pero la Biblia describe las montañas de Ararat, montañas en plural. Cabe la posibilidad de que el arca hubiese reposado en un sistema de montañas más pequeñas cerca de Ararat. Tal teoría es aborrecible a los antiguos fundamentalistas. Los verdaderos creyentes que son inflexibles en su fe creen que la Biblia solamente señala a Ararat como el sitio del arca. Pero ahora hay dos fundamentalistas que están contradiciendo dicho reclamo. Ellos son los nuevos creyentes. Ron, Wyatt y David Fessel creen que han encontrado el arca en una ladera de lo que la gente local llama montañas del día del juicio final, algunas 15 millas al sur de Ararat. Los buscadores del arca todavía hacen su expedición a pie, profundo en los valles circundantes. Aquí, siguiendo a un aldeano local y con un mapa en la palma de la mano, Wyatt y Fessel hacen lo que ellos consideran unos importantes y excitantes descubrimientos. Aparentemente usan antiguas piedras sepulcrales que conmemoran la sobrevivencia de Noé y su familia. Cuando los cristianos primitivos encontraron estas cosas, esculpieron las 8 cruces en honor a los 8 sobrevivientes. El valle entero se conoce como la región de los 8. El significado de la colocación de las cruces en las piedras es una representación de la cabeza de la familia, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y como se puede ver, las cruces a la izquierda son la familia adquirida y las que están a la derecha son la familia fundamental. Confirman la historia de Noé. Para Wyatt y Fessel, estas piedras están en directo alineamiento con la forma de barco que aparece en las montañas del día del juicio final. El lugar con la forma de barco fue inicialmente encontrado mediante fotografía tomada por un capitán del ejército turco en el año 59. Fue prontamente explorado, pero fue abandonado como un fenómeno de la naturaleza. Pero Wyatt, un arqueólogo aficionado, se interesó hace unos cuantos años. Él trajo a David Fessel, experto en salvamento marino, para estudiarla. La cuadrilla de la montaña del juicio final trajo equipo de alta tecnología para explorar la más vieja leyenda sobre el hombre. Ellos empezaron a examinar el sitio con un generador de frecuencia molecular. Es un aparato usado por los médicos para detectar tumores cancerosos y ha sido usado por Fessel para localizar tesoros bajo el agua. Esta vez, el generador de frecuencia molecular empezó a registrar un patrón uniforme de líneas de hierro bajo la tierra. Ellos empezaron a colocar cintas a lo largo de esas líneas. La forma final delineada por estas cintas era la de un barco gigante con el aproximado largo y ancho del arca de Noé, como se describe en la Biblia. El campo fascinante de las cintas tenía un interés académico altamente atractivo. El doctor John Baumgartner, un geofísico de los laboratorios de Los Álamos, envió muestras para análisis y confirmó que el metal que estaban rastreando dentro de las cintas era de hecho hierro. Con el ancho y el largo conocido, lo único que quedaba por conocer era la profundidad. Localizando la profundidad del casco, podrían determinar si el objeto con la formación de barco tenía la capacidad de carga descrita en el arca bíblica. Para resolver este asunto decisivo, Wyatt y Fessel trajeron al geólogo Tom Fenner de Turquía con su equipo de radar de subsuelo. Equipo como este localizó la caja negra de grabación de la cabina en el lecho de un río congelado después del desastre de la línea aérea Florida. Supongamos que esta piedra esté a 2 pies de profundidad. ¿Podría localizarla? Sí, se podría. ¿Es posible que en un momento dado se pueda decidir que esto es un objeto hecho por el hombre? La simetría de la figura sugiere que es un barco. Espero probar que la estructura subterránea es de hecho la de un barco. De hecho, hay algo debajo de esas piedras, además de piedras. Diseñado por el Sistema de Servicios Geofísicos en Hudson, fue usado en la montaña. El aparato llamado SERF es utilizado por compañías exploradoras de energía para analizar lo que hay debajo de la superficie de la Tierra. De acuerdo al SERF, algo de hechura humana está debajo de la montaña Rida. Esta data no representa geología natural. Es una estructura de hechura humana. Estas imágenes están ocurriendo con demasiada frecuencia como para ser interfaces naturales ocasionales. El gobernador de esa provincia le pidió a Ron una demostración de radar cuando se encontró lo que parecía un pedazo de madera roto cerca de la superficie. Hizo que se excavara y se le diera a Ron para que fuera verificado. La prueba de laboratorio revela carbón orgánico. Era madera petrificada. Pero la prueba decisiva fue cuando lo cortaron. La evidencia era obvia.
No solamente se podía ver la estructura interna, sino que también era claramente madera laminada. 3 capas separadas se podían ver. El material pegajoso o cola se había escurrido y endurecido en un extremo y estaba perfectamente alineado con las capas internas. En mi último viaje a ese lugar este junio pasado, encontramos este muy impresionante remache, y si pueden ver aquí, la placa es un poquito más de 1/4 de pulgada de espesor. Es aproximadamente de 3,5 pulgadas de diámetro, y el eje es apenas de 1 a 1,25 pulgadas de diámetro. Y si pueden ver, fue golpeada mientras estaba caliente para darle forma acampanada donde termina el eje, de manera que no se deslizara hacia atrás a través del orificio de esta arandela. Y esto demuestra que la habilidad para usar metales era muy avanzada y muy sofisticada. Y amigos, hay miles de estos remaches en este barco. De hecho, cada unión donde la estructura de madera era juntada por grandes placas de metal que son predominantemente de hierro, y entonces estos remaches. ¿Cómo el tamaño de la estructura compara con los que son mencionadas en la Biblia? Bien, Moisés fue educado en Egipto, y se nos dice de eso en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento, y el cúbico real egipcio con el cual estaba familiarizado y que creemos fueron usados en las dimensiones del arca es de 20.6 pulgadas, y 300 de ellos son exactamente 515 pies. Y ese es el largo del barco. El barco se ha aplanado algo, pero eso es de esperarse de un barco envejeciente. Así que el ancho es mayor que el especificado en la Biblia, pero usted puede calcular el grado de expansión y puede así llegar a las medidas aproximadas muy similares a las mencionadas en la Biblia. Sodoma y Gomorra. Bien, ya habéis visto la primera parte de este documental. Creo que es bastante evidente lo que este señor muestra sobre el arca de Noé, con los remaches incluidos, las medidas, bueno, todo, ¿no? Y si aún hay dudas de que el relato bíblico no es cierto, vamos a ver ahora cómo esas 2 ciudades llamadas Sodoma y Gomorra, que aparecen también en el libro de Génesis, también existieron. En el capítulo 18 del Génesis se nos habla de que en Sodoma y Gomorra había muchísima corrupción, y Abraham intercedió con Dios, tuvo un diálogo para que Dios no destruyera estas 2 ciudades, capitales de la homosexualidad, entre otras cosas, de perversiones muy, muy tremendas en todos los sentidos. Pues bien, tuvo un diálogo con Dios y le va regateando: si hubiera 50 justos, ¿la destruirías? Y él dice: no, por amor a 50 yo no la destruiría. Y va bajando el número de los justos hasta llegar a un punto en que se denota que en la ciudad de justos no quedan. Y finalmente Dios quiere intervenir. En el capítulo 19 se nos habla de que 2 ángeles van a Sodoma a la caída de la tarde, y allí se encuentra precisamente el sobrino de Abraham, Lot. Lot, muy hospitalario, los recibe, ignorando que son ángeles. Y cuando está allí, junto a los 2 ángeles, se encuentra de que una presión de la vecindad, de la gente de la ciudad, que quieren ir a violentar, a violar a los que ellos ven como hombres, que en verdad eran ángeles. Lot quiere preservar que esto no suceda y hace algo que claro, que no estaba nada bien, y es ofrecer a sus hijas a los de fuera para que dejaran a esas personas que eran viajeros, según él creía, en paz. ¿Sabéis? La cuestión de, ¿cómo os diría yo?,
la enorme importancia que para ellos tenía el hospedaje, exacto, gracias, el hospedaje a las personas que eran transeúntes, que podían pasar por allí, viajeros, era vital. Esa cultura evidentemente ha cambiado, para nosotros esto es bastante distinto, pero para ellos eso tenía una importancia tremenda en la época. Por eso a veces debemos conocer las circunstancias y las culturas de la época para comprender las cosas que ellos hacían y no empezar a pensar y tergiversar lo que realmente era y llegar a conclusiones totalmente equivocadas. Lot hace esto, abusan de sus hijas y llega un momento en que los ángeles ya dicen no puede ser más y tienen que intervenir. Le dicen el mensaje, Lot tenía que irse de allí junto con su familia, porque Dios iba a destruir esas ciudades llenas de violencia. Y así sucede. Tienen que abrir la puerta, tienen que provocar la ceguera sobre esa población que iba hacia ellos solo para causar daño y grandes aberraciones, hasta el punto en que consiguen salir de allí. Es cuando a la mujer de Lot, igual que a ellos, se les dice, no os volváis a mirar atrás a la ciudad. Y, bueno, la esposa de Lot no se fue plenamente convencida. Tenía sus recuerdos en esa ciudad, había vivido mucho tiempo allí, y aún en su corazón guardaba lo que había en esa ciudad. Y el irse y girarse como hizo, denotó que su corazón seguía estando con las cosas malas, no con Dios. Y fue cuando quedó convertida en estatua de sal. Cosa que parece imposible, ¿no? Pero también vemos algo que parece imposible, y es que la ciudad fue destruida por fuego y azufre que Dios envió. De aquí se pueden sacar muchas conclusiones. Ahora se nos está queriendo hacer ver que la sodomía es algo muy normal, que es algo bueno, y que a Dios esto ni le va ni le viene, porque hay cristianos, incluso recuerdo que hay una iglesia cristiana bastante conocida, que es la iglesia con un cierto nombre, que además es gay. Y se están fomentando las ciudades como Barcelona, capitales de la cultura gay, como Tel Aviv, etcétera, etcétera. No era lo único que había allí. Había también zoofilia y todo lo que hiciera falta. Dios no consintió con esto más, porque llegaron a un punto de perversión tal para lo que el hombre no fue creado, que Dios dijo, hasta aquí habéis llegado, porque las repercusiones psicológicas que hay con ciertas conductas hacen que no podamos estar cerca de Dios. Porque esto, que en definitiva es la clave de todo, el estar cerca de Dios o no, el estar en consonancia con Él, o seguir los pasos que da Satanás, que quiere que nosotros vayamos, es la clave de todo. Dios tiene que destruir esa ciudad, no esas ciudades, porque además había más en la llanura. Y vamos a ver ahora algo también interesante en este versículo, del 34 al 38, nos dice, el día siguiente dijo la mayor a la menor, hablando de las hijas de Lot, consiguieron escapar, y dicen, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia, porque si no, no había descendencia. Y llegaron a emborrachar a su padre, para que las hijas llegasen a acostarse con su propio padre para tener descendencia. Esto era otra aberración. ¿De dónde sacaron ellas esto? Pues de lo que se hacía en esas ciudades. ¿No es esto perversión acaso? ¿Y qué hicieron? Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab. ¿Os suena este nombre? El cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. ¿Recordáis quién compuso Jordania? Edom, Moab y Amón. ¿Sabéis de quién son parientes, no? Pues son, ya veis, son los descendientes de Lot, que era sobrino de Abraham, y de Abraham proviene el pueblo judío. Pues ya veis, lo que se hizo mal en un principio,
siguió mal hasta el final. Todo tiene sus consecuencias. Dios puede perdonar los peores actos, pero las consecuencias pueden quedar. Finalmente, en Deuteronomio capítulo 32, versículos 32 y 33 nos dice: porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides, o sea, de serpientes. Lo que parece que es muy bueno, que pasa muy bien, al final pasa factura, porque destruye. Con esto no estamos queriendo decir que Dios no quiera a los homosexuales ni a las personas que hacen cosas que realmente no deben hacerse. Dios los ama, pero necesitan esas personas hacer un cambio para estar en consonancia con el universo y con las leyes que Dios pone y para lo cual nos creó. Si nosotros preferimos seguir las cosas satánicas, eso va a pasar su factura. No podemos estar con Dios si queremos estar con el diablo. Por tanto, claro que es más fácil, y es la típica tendencia humana, cuando algo que hacemos no está bien es, oh, ¿y tú qué? ¿No? ¿Cuántas veces esta reacción tan humana, tristemente humana? En vez de pensar y decir, es verdad, esto no es correcto, debo cambiar. Y Dios me debe ayudar a esto, porque yo quiero cambiar. Y esto se puede hacer en cualquier cosa de la vida. No nos resistamos al poder de Dios si nos llama, porque si no, ya sabemos cómo vamos a terminar. Pero no podemos decir a lo malo bueno y a lo bueno malo, porque así no debe ser entre el pueblo de Dios jamás. Vamos, antes de entrar a este otro apartado del cruce del Mar Rojo, precisamente al trozo del documental donde Ron Wyatt encuentra las ciudades de Sodoma y Gomorra. Quedad impresionados como quedé yo. Sodoma y Gomorra, las ciudades de la llanura. En Génesis 19 leemos que estas ciudades fueron destruidas por Dios con azufre y fuego desde el cielo. El primer registro bíblico de la venganza de Dios sobre la iniquidad desde el gran diluvio. El arqueólogo bíblico Ron Wyatt nunca había planeado buscar estas ciudades. Pero en el año 1989, mientras trabajaba en otro proyecto, fue de pronto impresionado a detenerse y examinar algunas grandes formaciones blancuzcas a lo largo de la margen occidental del Mar Muerto. Después de haber cruzado este sitio por lo menos 30 o 40 veces en los últimos 12 años, en esta ocasión de repente parecían las formaciones de paredes de ciudades y edificios. Deteniéndose, él y su cuadrilla examinaron detenidamente estas áreas desiertas. Tomando muestras del material, descubrieron que se rompía en sus manos y se desintegraba en polvo de una consistencia parecida al talco, como se demuestra aquí. En agosto del 1990, Ron regresó a estos sitios para explorarlos minuciosamente, 5 lugares que ya había localizado. Fue acompañado de su esposa y los señores Mark y Wilson de Garland, Texas. Al acercarse al primer lugar que examinaron, todos podían ver fácilmente las formaciones que habían sido descritas por Ron. Como no hay carreteras que lleguen a estas áreas, dejaron el vehículo y empezaron una larga y difícil marcha. No había duda de que estas áreas eran únicas en los alrededores inmediatos. Era muy difícil caminar ahí. El material flojo hacía del caminar y la arqueología una faena. Siguiendo lo que parecía la forma de una pared exterior, prontamente se encontraron con el sitio más alentador. La pared terminó y estaban todos mirando hacia lo que parecía ser la entrada a la ciudad. Pero antes de que entraran, el interés de ellos fue cautivado por un hallazgo muy interesante. Cerca de 100 yardas retirado de la entrada, sobre un nivel alto, había una figura singular. Mirándola de diferentes ángulos, llegaron a estar de acuerdo de que era una figura de esfinge. Encontraron más de estas figuras de esfinges. Which we'll see later in the film.
Al entrar en la sección abierta, se encontraron caminando a lo largo de veredas muy definidas que se comunicaban unas con otras como son nuestras calles de hoy. Al aproximarse a lo que parecía ser un callejón sin salida, encontraron que doblaba a la derecha y continuaron hasta encontrar otra calle. Había aquí un orden definido. Había claramente lo que habían sido calles. Y a lo largo de estas calles, las formas de edificios. La evidencia era innegable. La forma de zigurat cerca de la entrada estaba casi perfectamente conservada. La investigación produjo un hecho fascinante. La sustancia quemada con azufre tenía una ceniza sobrante que era más pesada que la sustancia inicial no quemada. Eso explica la interrogante de por qué la ceniza de las ciudades era capaz de permanecer todos estos 3.900 años. La estratificación presente en todas las formas era otra evidencia positiva. No importa dónde estuviera, fuera quemadas a temperaturas que exceden 4.000 o 5.000 grados. Este efecto de estratificación fue el resultado de ionificación térmica. Cuando una sustancia es quemada a una temperatura extremadamente alta, los iones de la sustancia que se está quemando se atraen y repelen, acumulando la llama. Rand pide nuestra atención a que lo que se presente en este cuadro no ocurre naturalmente. Él muestra una sección que revela una pared doble rota que se extiende a un ángulo perfecto de 90 grados. El sitio que examinaron estaba localizado a la base de Masada. Decidieron viajar en un carro de cable al tope de Masada para filmar estas áreas desde allí. La escena era alentadora. La forma de la ciudad se revelaba perfectamente abajo. Aquí vemos una área parecida a una gigantesca plataforma perfectamente simétrica, que es idéntica al área del templo en otras ciudades antiguas, tal como la bíblica Susa, localizada actualmente en Irán. Vemos otra sección con una forma clara de zigurat. Pero todos sabían que debían haber más evidencias que estas para convencer a otros. La Biblia nos dice que llovió fuego y azufre sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Lo que se ve aquí delante de ustedes es el resultado de pequeños, grandes y variados tamaños de azufre quemado. Lo que encontramos aquí es que Dios llovió este azufre ardiente sobre las ciudades. Y lluvia es una descripción perfecta. Cayó en la misma manera en que cae la lluvia. Y el calor acumulado de todo esto sobre las ciudades puso todo en llamas. El punto de incendio de todo material ahí, metal, piedra y gente, absolutamente todo se quemó. El azufre continuó quemando y electrificó el material alrededor del mismo. Después de lo quemado todo, se sella manteniendo el oxígeno fuera. En cada una de estas cápsulas cristalinas hay variados tamaños de pedazos de azufre. Y hay millones de estos en estas cenizas que tenemos aquí. Hemos abierto algunas de ellas para que puedan ver el azufre adentro y otras las hemos dejado intactas, pero hay millones de estas aquí. Esto muestra en verdad que Dios llovió fuego y azufre sobre estas ciudades.
Inmediatamente que regresó de ese viaje, Ron llevó muestras al laboratorio Galbert en Knoxville, Tennessee. Las bolas amarillas en el centro rojizo demostró ser 95.72% azufre, con traza de varios otros elementos, todos los cuales contribuyeron a un fuego de temperaturas extremadamente altas. Cuando Ron le pidió si podían realizar una prueba VTU para determinar el grado de calor que podrían generar, a Ron se le informó que no podían porque dañaría la cámara de prueba hecha de acero inoxidable. El material alrededor del azufre encapsulado fue también examinado y probó ser ceniza. En el hogar hicieron una pequeña prueba y quemaron algo del azufre en una cuchara. La flama purpúrea es indicativa del calor intenso, el cual imposibilitó que la cuchara fuera sostenida mientras ardía. Luego descubrieron que la cuchara tenía perforaciones en ella producidas por el fuego. Entonces, colocaron en la cuchara un pequeño pedazo del material exterior e intentaron quemarlo, pero no ardía en ninguna manera, ni tan siquiera se ennegrecía. Estaba ya completamente consumido por fuego y nada quedaba que pudiera encenderse. Si no habéis quedado impresionados con esto, ya no sé qué os puede impresionar, porque la verdad es que más claro no se puede ser. Ahora dejamos atrás lo de Sodoma y Gomorra, lo cual es una advertencia, porque ya veis que Sodoma y Gomorra fueron ciudades postdiluvianas y llegaron al punto de maldad que habían llegado los antediluvianos. Con lo cual, una vez más, Dios puso punto y final. Y que luego, en otras partes de la Biblia, hasta el propio Jesús hace referencia a la destrucción de estos lugares como prueba de que si aconteció antes, volverá a acontecer. Y que o hacemos las cosas bien o ya sabemos cómo iremos, ¿no? Ahora vamos a entrar en el apartado del mismo documental donde nos habla del cruce del Mar Rojo. Sabéis que cuando los hebreos salieron de Egipto, guiados por Moisés y por Aarón, su hermano, llegaron hasta un punto donde ya no tenían paso. Por detrás los estaban persiguiendo las tropas, los ejércitos del faraón, después de recibir las 7 plagas, que finalmente hizo ceder al faraón para dejarlos ir, y cuando llegan hasta un punto donde ya no tienen paso, porque delante de ellos hay el Mar Rojo y a sus lados hay las montañas donde no pueden pasar, solo les queda una alternativa, y es confiar en el poder de Dios que les iba a abrir el Mar Rojo para que ellos pasaran por allí. Hay gente que dice, vaya auténtica tontería. Pues vamos a ver cómo Ron Wyatt, una vez más, demuestra que esto no son bobadas. La Biblia seguía teniendo razón. Vamos a entrar al vídeo. Antes de entrar al vídeo me había olvidado de mostraros los textos donde se halla toda la narración de estos eventos. Por cierto, me he equivocado, no eran 7 plagas, fueron 10 las plagas que cayeron sobre Egipto. 7 van a ser las plagas finales que van a terminar precisamente ya con el mundo, con la llegada de Jesús, la segunda venida de Jesús. Aquí tenéis precisamente los textos donde se encuentra Éxodo capítulo 13, Éxodo capítulo 14, y vamos viendo hasta que ellos llegan a ese extremo en el cual su fe se tambalea e incluso, una vez más, empiezan a atacar oralmente a Moisés diciéndole, hasta aquí nos has traído para esto, para que muramos aquí, para eso nos sacaste de Egipto, allí al menos estábamos mejor, no sé qué, lo típico, ¿no? La rebelión, una vez más. Y Moisés, bueno, tiene que hacer algo impresionante, y Aarón, con la vara que llevaban, tocó el agua, y ese mar se abrió para que ellos pasaran en seco. El ejército de Faraón fue detrás, en la persecución, mientras las aguas se retenían a un lado y al otro por donde ellos pasaban en seco, además. Y cuando ellos cruzaron, llegaron al otro lado, los ejércitos del faraón estaban en medio de ese mar detrás de ellos. Cuando llegaron al otro extremo, Dios hizo cerrar las aguas. Y allí fueron sepultados en esas aguas
el ejército de Faraón con sus carros y sus caballos y sus jinetes. Vamos a ver ahora qué imágenes tan impresionantes. Ahora sí vamos a entrar al vídeo. En el 1978, cuando temporalmente estaban imposibilitados para continuar sus trabajos en el arca de Noé, Ron Wyatt llevó consigo a sus dos hijos, Danny y Ronnie, a un sitio en Egipto donde él creía que ocurrió el cruce del Mar Rojo. Cuando llegaron al sitio en el Golfo de Aqaba, encontraron una columna de estilo fenicio tendida en la playa. El agua había erosionado la inscripción arábiga, pero en el 1984, Ron había encontrado una columna igual en la orilla opuesta en Arabia Saudita, todavía parada con las inscripciones intactas. Más tarde pudo traducir las palabras Faraón, Misraim, muerte, Irán, Moisés, Jehová y Salomón de la segunda columna. Y de esto, él cree que estas columnas fueron erigidas por el rey Salomón y dedicadas a Jehová por el gran milagro del cruce del mar en tierra seca. Israel estaba ocupando la península Sinaí esta ocasión en el 1978 y movió de la playa la primera columna y la fijó en cemento enfrente de la carretera, como usted puede ver aquí. Buceando en este lugar, filmaron numerosas partes de carrozas incrustadas de corales, como estas dos ruedas de carrozas todavía pegadas al eje, una sobre el piso y la otra en el aire. Esta es una rueda de 6 rayos. Encontraron una vasta cantidad de artefactos que fuertemente atestiguan del milagro que ocurrió aquí. Restos de esqueletos de caballos y humanos están todavía conservados por los corales, como también cabinas de carrozas, ruedas sin cabinas, algunas ruedas en los ejes y otras no. Él recuperó el cubo de la rueda, el cual presentó a Nasif Mohammed Hassan, quien era el director de antigüedades en el Cairo, Egipto. Pero el hallazgo más sobresaliente fue esta rueda de oro de 4 rayos que fue fotografiada en cinta de televisión en marzo de 1988, pero fue imposible recuperarla debido a que la madera se desintegró, dejando solamente una fina capa de oro. Hubo muchos factores que guiaron a Ron a este lugar, pero 3 de ellos fueron los más compulsivos. Primero, a fin de que los israelitas pudieran dejar a Egipto propiamente dicho, tuvieron que empezar su viaje hacia el Mar Rojo en la parte oriental del Golfo de Suez. Esto dejaba solamente el Golfo de Aqaba. Segundo, solamente había un lugar a lo largo de la ribera del Golfo de Aqaba que pudiera quizás acomodar 3 millones de personas. Esta área era tan grande que puede verse desde esta foto de satélite. Y finalmente, cuando Ron estudió los mapas batimétricos de la realeza británica en Londres, él vio un perfecto camino subacuático que cruza el Golfo en este punto. A ambos puntos de esta línea sobre el Golfo de Aqaba, las aguas tenían 5.000 pies de profundidad, cayendo como en una profunda cima. Pero aquí, en este preciso lugar, había una área conducente al otro lado que suavemente se inclina a un ángulo de 6 grados a la profundidad de 900 a 1.000 pies en el centro. Mientras Ron y sus hijos viajaban a través del Sinaí al lugar, ellos notaron grandes pedrejones empujados hacia los lados de las hondonadas, permitiéndoles el paso a las caravanas y pasajeros. Pero al encaminarse hacia el Golfo, como a 1,5 millas afuera y 200 pies de profundidad, se emocionarían al ver el mismo camino sin piedras continuar y todavía evidente en las aguas cristalinas. Con la abrumadora evidencia de las piezas de carrozas dispersas a través del Golfo,
Ron sabía que el monte Sinaí estaba en Arabia Saudita. Estudiando los mapas, vio que el Jebel Elos tenía la descripción bíblica de esta sagrada montaña. Imposibilitado de conseguir una visa para entrar a Arabia Saudita, Ron y sus dos hijos finalmente decidieron entrar sin ninguna. Se habían enterado que el procedimiento normal para alguien atrapado sin visa era el de llevarlo al visitante a la frontera y asegurarse de que no volviera a entrar. Ellos encontraron el monte Sinaí con el altar y mucho más todavía intacto en esta área desierta. Pero cuando salieron... Dos imágenes, necesito las diapositivas. Pues bien, ya veis también lo que llegó a encontrar bajo las aguas, ¿no? Si esto aún no es suficiente prueba, ahora veréis cómo él encuentra el monte Sinaí. Ya hemos visto cómo se estaba acercando a ese punto, y vamos a ver los textos donde precisamente se hallan, en los cuales allí sucedieron todas estas cosas. Éxodo capítulo 19 nos dice cuando ellos llegan hacia esta zona y nos va describiendo todo lo que pasó allí hasta llegar al pie de ese monte, donde en ese monte precisamente es llamado Moisés para que ascienda. Dios le dice que haga un vallado alrededor de este monte para que nadie acceda allí porque moriría. Dios aparece con truenos, relámpagos, de una forma impresionante, que el monte tiembla y evidentemente nadie se atreve a pisar eso. En la zona donde Dios se apareció, dice que el monte humeaba. Y Moisés se pasó allí 40 días, recibiendo de Dios precisamente lo que tenéis ahora en imágenes, los 10 mandamientos que se encuentran en el capítulo 20 de Éxodo, y de donde antes hemos hecho ya alguna mención, hablando sobre las noticias. Aquí se describen los 10 mandamientos tal como fueron dados por Dios, donde el sábado consta como el cuarto mandamiento, y la adoración de imágenes, que no se debe hacer, en el segundo. Esos que tampoco gustan, estos 2 mandamientos que tampoco gustan a la mayor parte del mundo protestante, al menos en el cuarto mandamiento, y ni al segundo ni al cuarto en el mundo católico. Pues bien, Dios da estos 10 mandamientos. Y hay una cosa interesante para lo que ahora vamos a ver en el documental. El versículo 18 de aquí nos dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Es impresionante lo que allí estaba aconteciendo, ¿eh? Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Imaginaos qué manifestación tan impresionante estaba sucediendo, ¿eh? Tenían miedo de encontrarse con Dios para terminar fulminados. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. ¿Desde dónde se dirigió Dios a Moisés? Desde el cielo. ¿Llegó a estar abajo mismo? Allí se dirigió él, desde el cielo, desde una parte superior. Este dato es muy interesante junto con toda la descripción que se da, porque vais a ver lo impresionante cuando veáis el documental de cómo cuadra a la perfección. En Deuteronomio capítulo 4 nos empieza a explicar también lo que sucedió en ese mismo lugar, también escrito por Moisés, y nos dice datos bastante interesantes. Por tanto, dice el versículo 9 en adelante: guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme
el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Interesante, ¿eh? ¿Por qué no se apareció Dios? Pues porque sabía que el ser humano es tan bobo que lo primero que se le ocurriría hacer es una talla para adorarla, simbolizando a Dios. Y lo que él mismo había denunciado, que no se debía hacer jamás. Entonces me pregunto, ¿y qué hacen en las iglesias católicas tanta cantidad de imágenes de Dios? Bueno, ellos sabrán. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Dios mismo es el que escribe los mandamientos. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra la cual pasáis a tomar posesión de ella, a la tierra prometida, Palestina, lo que era Canaán en esos momentos. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol, y la luna, y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos, y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Por tanto, les estaba diciendo, no adoréis los astros, porque yo los he hecho para todos vosotros, pero no para adorar. Pero ya veis en qué se basa la astrología y todas las culturas paganas, si no. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Dios lo hizo todo para que ellos funcionaran bien. Les dio sus juicios, sus estatutos, sus mandamientos, para que fueran personas equilibradas y buenas, y así pudiesen llegar a tener el carácter de Dios, de santidad. En Deuteronomio 5, 22 y 23 nos dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Y ahora vamos a ver las imágenes donde todo eso aconteció. Acusados de ser espías israelíes. Cuando finalmente los excarcelaron, fueron informados de que un hombre se puso en contacto con la embajada saudita y notificó que los Wyatt eran espías israelíes pretendiendo ser arqueólogos. Este hombre había sido un amigo de confianza que había trabajado con Ron en el Arca de Noé. Ronald Wyatt and his sons are with us in the studios of our Nashville affiliate WTVF to tell us all about it. Gentlemen, good morning. Morning. Mr. Wyatt, you there in the middle, yes. Your sons on either side. Yo no sabía que el monte Sinaí estuviera en territorio de Arabia Saudita. ¿Por qué usted pensó que estuviese ahí? Encontramos piezas de carrozas parecidas a las carrozas de la tumba del rey Tut en el Golfo de Aqaba, a un silbido de Jebel el-Las. La encontramos en profundidades desde 60 a 200 pies, a lo largo de aproximadamente 1,5 millas.
Nosotros creemos que ese es el sitio del cruce, porque en la narración bíblica ellos llegaron al monte Sinaí después de cruzar el Mar Rojo. El lenguaje de la Biblia indica que ellos permanecieron en una montaña, encerrados en una montaña. Así que en un mapa aéreo se demuestra que este Jebel El-Los tiene un gran valle encerrado en la periferia de un volcán. Hay alrededor de 5.000 acres ahí. Sentimos que este será el lugar. Y en Éxodo 24:4 y Levítico 6:28 y 11:33 y 15:12 nos dice de artefactos que podrían ser encontrados, como 12 pilares de piedras, un altar, algunas vasijas. Y por eso fue que buscamos en esa particular montaña. Desde la playa en Egipto hasta el Golfo de Acaba, contemplaron con angustia a través de las aguas por muchos años, sabiendo que Moisés condujo la gran multitud a través del Mar Rojo en este lugar exacto. Ron Wyatt supo en el 1978 que el monte Sinaí se ubicaba más allá a una corta distancia. Monte Sinaí, donde la ley fue escrita por el propio dedo de Dios. Finalmente podemos ver esta majestuosa montaña donde en una ocasión la presencia de Dios permaneció. Jebel El-Los, en la parte noroccidental de Arabia Saudita. En Gálatas 4:25, el apóstol Pablo nos dice, porque Agar es monte Sinaí en Arabia. En Éxodo 19:18, y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. ¿Podría ser este pico ennegrecido el resultado del fuego consumidor de la propia presencia de Dios que reposaba sobre el mismo? En Primera de Reyes 19, versículo 8 y 9, leemos cómo Elías vino a Horeb y se metió en una cueva. Aquí vemos una cueva muy grande justamente abajo del árbol solitario que se encuentra entre dos masivas piedras de granito. Al contemplar el sagrado precinto en el área al pie de la montaña, podemos ver una verja grande y un puesto de vigilancia, los cuales fueron erigidos inmediatamente que Ron Wyatt le enseñó este lugar a los arqueólogos sauditas en el 1985. Esta verja sigue a lo largo de la línea de marcadores de límites de fronteras de 18 pies de diámetros que Moisés erigió por instrucción de Dios. Este letrero al lado del puesto de vigilancia declara que este es un sitio arqueológico pronunciado por decreto real y que es ilegal traspasar los límites sujeto a penalidades. A medida que buscamos a la izquierda, podemos ver donde la verja termina al otro lado. Y ahora, a medida que nos extendemos fuera del sagrado precinto, miramos en el área del campamento de los israelitas. Hay varias reliquias arqueológicas todavía aquí, pero este es de un interés particular para nosotros. En Éxodo capítulo 32, leemos del becerro de oro y cómo Aarón lo formó. En el versículo 5, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta a Jehová.
Es indudable que estas son las ruinas del mismo altar que Aarón construyó al becerro de oro. Cuando el arqueológico saudita de la Universidad Riyadh, que fue con Ron a este lugar en el 1985, vio esto, se emocionó grandemente. Los 12 petroglíficos de becerros y bueyes capturó su interés porque no se encuentran en ningún otro lugar en Arabia Saudita. Hemos parado un momento la emisión del documental porque vamos a ver precisamente lo que ahora salía en esas imágenes. Se nos habla del becerro de oro. En el texto bíblico nos dice en Éxodo 31, del 12 al 18, algo interesante. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, ¿por qué señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones? Para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. O sea, el sábado. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Dios debía adoptar medidas para que no volvieran a caer en el satanismo en lo que caían cuando estaban en Egipto. Ya lo veis, las medidas tenían que ser drásticas, porque si no, la línea para el Mesías no hubiese seguido, y el pueblo se hubiese disipado totalmente. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Estas tablas son las que pasaron a formar parte del interior del Arca de la Alianza. El arca esa famosa, de la cual ya hablamos, y que volveremos a hablar más adelante. Tened presente que cuando Dios decía que esto debía ser cortado de su pueblo, la persona que transgrediese el sábado, era para que no se cayera en la adoración que precisamente se cayó. Cuando Moisés desciende del monte, nota unos gritos, unas juergas, algo tremendo, y dicen con Josué, ¿qué es esto? ¿Es alboroto que atacan o qué? No, esto no es señal de gritos de guerra, es de alboroto, es de que allí se están montando lo que ahora diríamos una festorra, la gran fiesta. Pero ¿qué tipo de fiesta además? En Éxodo capítulo 32 nos dice precisamente este momento, y vamos a verlo en las palabras bíblicas, no en las mías, que quizás son bastante más pésimas. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, el hermano de Moisés, y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Moisés estaba recibiendo los mandamientos de Dios, ellos estaban viendo todo lo que pasaba en esa cumbre, que era impresionante, no se podían ni acercar al monte, y encima dicen, bueno, como ha pasado tantos días y Moisés no baja, pues haznos dioses. En fin, es que cuesta entender cómo se puede llegar a ser tan duro de cerviz. Y Aarón les dijo, mirad lo que les dice Aarón, porque en ningún momento dice, ¿pero qué decís? ¿Estáis locos? No, dice, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. ¿Qué tenían las mujeres del pueblo hebreo? Los mismos zarcillos de oro con los que se adornaban los paganos. ¿Entendéis por qué los cristianos, en este caso las mujeres cristianas, no deberían llevar estas cosas? Porque zarcillos de oro eran adornos ostentosos, para nada necesarios, solo era vanidad de la más pura y absoluta. Y zarcillos, aros, que simbolizaban adoración al sol,
Pues ya veis, no solo estaban en las mujeres, estaban también en vuestros hijos y en vuestras hijas. ¿Qué se ha puesto de moda actualmente? ¿Llevan pendientes solo las mujeres? Ah, no, también llevan pendientes los hombres. Bien, ¿de dónde procede esto? Ya lo veis. Y ahora parecemos tan modernos, ¿eh? No hay nada nuevo bajo el sol, lo dijo Salomón, y una vez más es cierto. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. ¿Qué hizo? Un becerro de oro. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Mezclaron una cosa con otra. Es interesante que las imágenes que nos hemos quedado nosotros, hemos visto cómo habían becerros dibujados, grabados en esas piedras de ese altar. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. No era solo alboroto de pasárselo bien y ya está, sino que estaban haciendo bacanales, como era costumbre en Egipto, lo peor de lo peor. Entonces Jehová dijo a Moisés, ya lo veis, desciende, ¿y qué tiene que hacer? Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, dice Dios, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora diríamos, ¿quién es de burro, no? Pueblo burro, tozudo, corto. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Aquí Dios dijo esto, pero Dios no iba a hacer esto. Estaba poniendo a prueba a Moisés, para ver si realmente el carácter de Moisés se pulía lo suficiente para ponerse a interceder. Moisés es un reflejo de lo que Jesús también llegó a hacer, la intercesión por su pueblo, por la salvación de los que tenía a su alrededor. Y Moisés hizo caso. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiente de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, porque vio que Moisés de verdad estaba ya preparado para todo esto. La prueba no era para el pueblo aquí, la prueba era para el corazón de Moisés. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, no solo por una cara, por las dos. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Si os habéis fijado en el documental, aparecen que arriba habían rocas de granito. El granito es la piedra más dura. Lo que algo se escribiera allí permanecería para siempre, la cual cosa denotaba que la ley de Dios era eterna, inmutable, incluido el sábado. Y cómo no, las imágenes, nada de eso. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento, y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Vaya fiestas estaban pegando. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas,
ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Ya veis, el pacto estaba roto. Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y la historia aún continúa, hasta el punto en que es necesario que una parte de las 12 tribus de las que estaba formado el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, se pusiese de parte de Dios. Mirad lo que aquí acontece, porque es uno de esos episodios fuertes de la Biblia. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego y salió este becerro. Mira, por arte de magia, tú, pongo ahí eso y ¡pam!, y me sale un becerro. Yo me imagino la cara con la que se lo debería mirar Moisés. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, una de las 12 tribus. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Caray, qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte si no sabemos lo que estaban haciendo, que estaban llegando a la máxima perversión, presentando sacrificios incluso. ¿Nos imaginamos dónde estaba conduciendo eso? Al ritual satánico por excelencia, sacrificios. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito, el libro de la vida, del que a veces hemos hablado aquí. Moisés ponía su vida por el pueblo. ¿Os recuerda algo esto? ¿Quién iba a poner su vida por el mundo? Jesús. La lección estaba hecha y aprendida. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Ya veis, lo que iban a hacer eran las prácticas satánicas. Y a veces cuando uno imagina el alboroto, la forma de... bueno, todo lo sexual que os podáis llegar a imaginar y más es lo que ellos estaban haciendo allí. Todas las perversiones posibles, sacrificios a esos dioses, idolatrar totalmente lo mismo que hacían en Egipto, todo lo más satánico. ¿Cómo podía Dios permitir eso? Si Él hubiese permitido esto, el pueblo de Israel dejaba de ser pueblo de Dios, y de el linaje de Abraham no hubiese salido precisamente quien debía salir, que era Jesús. Esas medidas fueron necesarias para que el pueblo volviera a Dios y dejara la perversión de la cual Satanás ya se hizo hincapié, infiltrando a gente que salía de Egipto, que se añadió al pueblo hebreo, por miedo a recibir de las plagas que caían de Egipto.
y ellos les dieron a conocer, les dieron a mamar toda la parte satánica de la cultura egipcia y la pusieron entre el pueblo hebreo. A partir de allí el pueblo hebreo siempre más quedó contaminado. Siempre más había una tendencia innata en ellos a hacer lo que habían visto y que hacían en Egipto, como pasó también en Babilonia y en Babel. Dios debía parar eso sí o sí, porque si no, ninguno de nosotros tendríamos salvación. La trascendencia es realmente enorme, y lo que ellos hicieron no tenía nada de bueno. Y ahora vamos a ver precisamente la parte del documental donde termina de mostrarse el asunto del becerro. Encontrado en los templos y tumbas del antiguo Egipto. Imposibilitados de entrar al recinto sagrado desde el frente y subir al monte Sinaí, ahora nos acercamos desde la parte trasera, donde las grandes piedras y el árbol solitario en medio de ellas pueden verse. Subiendo la montaña aquí, prontamente nos encontramos con el tope de una grande meseta de refugio. Aquí tenemos una... Bien, paramos aquí porque ya hemos visto lo que allí había esculpido, ese becerro. Vamos a mostrar ahora precisamente las diosas de Egipto, una en concreto. En la antigua religión egipcia, las divinidades femeninas adoptaban los más diversos aspectos. Aquí tenemos a Hathor, diosa del amor. Ahora entenderéis qué estaban haciendo ellos cuando hicieron el becerro de oro. La casa de Horus, tal es el significado de su nombre, se presentaba con aspecto de vaca, o becerro, o con un cuerpo de mujer y orejas y cuernos de vaca, sobre los que lleva un disco solar. Amamanta al rey dándole fortaleza y recibe a los difuntos cuando pasan a morar en el más allá. En muchas ocasiones Hathor e Isis llegan a compartir mitos e incluso familia. Su principal templo se erigió en Dendera. Y aquí tenéis la imagen de esa vaca, ese becerro con aro solar. Si nos damos cuenta, era la diosa del amor. ¿Qué quería decir esto? Pues ya os podéis imaginar lo que hacían para adorar a esta diosa, todo lo posible sexualmente. Y no solo esto, ¿habéis percatado el detalle de que además hacía algo especial aparte de esto? ¿Qué pasaba? Recibía a los difuntos cuando pasaban a morar en el más allá. Era el culto a los muertos, el culto adoración al sol, era espiritismo absoluto, era el satanismo en su pleno apogeo lo que ellos estaban haciendo. ¿Creéis que Dios podía permitir eso, si era el pueblo de Dios? Qué fácil es juzgar cuando desconocemos los detalles que nos hablan tanto de lo que allí estaba aconteciendo. ¿Cómo podía ser que el pueblo de Dios, viendo lo que estaban viendo, y el poder con el cual fueron librados de Egipto, por mano de Jehová, y siguieran otra vez al satanismo? Pues bien, mirad esta otra imagen. Antes en las noticias hemos hablado precisamente de esta imagen, de su comparación con la Virgen María, que luego el catolicismo adoptó con esas imágenes ya tan antiguas, y diciendo, no, es la Virgen con el niño Jesús, para ser adorada. En verdad, todo proviene de la antigüedad. Isis, la diosa grande en magia. Y ya veis, todo era conectado. Por tanto, quien ahora adore a la Virgen María con el niño Jesús, teóricamente, en verdad, ¿a quién está adorando? A esa mismísima divinidad pagana que es satanismo absoluto. ¿Por qué Satanás se aparece como la Virgen? ¿Os dais cuenta ahora del porqué de las cosas?
Si los católicos están viendo esta conferencia, ojalá Dios pueda tocarles el corazón para que dejen de adorar a los muertos y para que dejen de invocarlos en ayuda a ellos. Pues bien, ya veis qué conexiones entre la antigüedad pagana y el actual catolicismo. ¿Cómo iba Dios a permitir todo esto? ¿Qué tendrá que hacer Dios una vez más? Antes hemos hablado del alboroto que montaron, esas enormes fiestas, y a mí esto me recuerda un poco a lo mismo que está sucediendo con los jóvenes en la actualidad, ¿no? ¿Cuál es su máxima en esta vida? Diversión, como sea. ¿Y qué hacen para ello? Drogas, alcohol, lo que haga falta. Discotecas, por supuesto, con mucha fiesta, mucha música, muchas canciones, además a un volumen exagerado. Ellos hacían lo mismo con sus címbalos, bueno, con todos los tambores, todo lo que tenían, percusión sobre todo, que influye más hacia la parte sexual en el hombre y en la mujer. Es lo mismo que esta gente hacía. ¿Y qué hacen ahora los jóvenes cuando enseguida se encuentran? Pues ¡pam!, ya terminan ¿con qué? Con sexo. Se está llegando a los mismos puntos cuando Dios debía intervenir. Porque en el momento en que las personas llegan a este estado, la separación es total con Dios. Y es muy difícil que lleguen a reaccionar. Sus mentes quedan colapsadas por la hipnosis satánica. Nosotros estamos a tiempo aún de decir las cosas para que todas estas personas también reaccionen. Esa es nuestra responsabilidad. Porque Dios aún no ha destruido el mundo. No han caído aún las 7 plagas finales. Quiere decir que Dios aún aguanta porque no se ha llegado a ese máximo extremo. Nuestra es la responsabilidad y nuestro es el deber. Ojalá Dios nos dé fuerzas y entendimiento para poder dar este mensaje a la gente para que reaccione. Y vamos a ver después de esto algo más. Pero ahora vamos a pasar ya el resto de la filmación. Vamos a retroceder en imágenes hasta llegar a unas aguas que brotan de una roca. Ahora os voy a mostrar, retrocediendo en instantáneas, os voy a marear un poco, a estos textos que aparecen aquí, agua de la roca. El pueblo estaba congregado, en Éxodo 17 aparece esto, eran muchísimos, millones, y no tenían algo, que era agua para abastecerse. Y Moisés golpea una roca por orden divina, y de la peña sale agua que abastece a grandes chorros al ganado y a la población. Se dice que eran 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, si no recuerdo mal, la cual cosa hacía que eran millones, más todo el ganado que ellos llevaban con ellos. ¿Qué cantidad de agua debió brotar de allí? ¿Es imposible que de una peña salga agua? Pues parad atención, porque lo que vais a ver es realmente impresionante. A pesar de todo, recordemos una cosa, Moisés golpeó esa roca 2 veces, y eso fue transgredir lo que Dios le dijo. Él se enfurismó tanto con el pueblo, que no paraba de insistir en lo de volver a Egipto y dale que te pego con lo de siempre, y Moisés se hartó, y en un momento de bajeza, golpeó la peña 2 veces para que brotaran aguas, y él mismo se puso como el que les daba el abasto al pueblo. Eso no lo debería haber hecho nunca, porque quien mantenía al pueblo era Dios, no él. Y eso le costó el no entrar en la tierra prometida. Y él se arrepintió de eso. No pudo entrar en la tierra de Canaán por la que tanto luchó, pero antes de morir Dios le muestra esa tierra. Y cuando muere, Dios lo resucita y le da algo mucho mejor que esa tierra en la cual iban a entrar. Lo llevó al cielo. ¿Por qué Moisés tuvo que pagar tan grande su transgresión, cuando parece casi nada, ¿no? Cuanta más responsabilidad tiene un dirigente, más debe ser su comportamiento. Y eso implica en que si alguna vez se cae, el mal que se puede hacer a los demás, que lo siguen como a uno un líder,
puede ser muy grave porque por mimetismo se reflejan en los líderes. Su conducta podía haber traído verdaderas malas consecuencias. Dios tuvo que poner las cosas en su sitio. Pero luego, cuando él se arrepiente, finalmente Dios lo compensa. Y eso que Moisés era el hombre más paciente y más manso. Una vez más, vemos que hasta qué punto llegamos, que Dios nos prueba y hay momentos en que caemos. Moisés, que era el más manso de la tierra, cayó. Luego pudo volver a levantarse, gracias a Dios. Pero esto nos remite una vez más a Jesús. ¿No era Jesús el más manso de la tierra? Vete el paralelismo entre los dos personajes. Pues bien, ahora vamos a ver precisamente, bueno, aquí hay el texto de Deuteronomio 4, 21 y 22, donde nos dice: Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra, y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis, y poseeréis aquella buena tierra. Y él aceptó ese designio, y luego le fue muy bien. Pues bien, vamos ahora a entrar la filmación, y ya la dejaremos hasta el mismo final. Rastreando el área encontramos que es suficientemente grande para fácilmente acomodar los 70 ancianos que acompañaron a Moisés a la montaña en este punto. El pico a la izquierda es donde se encuentra el árbol solitario, pero no se puede ver debido a nuestro ángulo. Y justamente delante, sobre ese arrecife, se encuentra el precinto sagrado. Mirando hacia abajo, vemos la verja que sigue a lo largo de los límites puestos por Moisés. Y un poco más allá de esa verja es parte del campamento de los israelitas. Viendo más de cerca el precinto sagrado, podemos ver las ruinas de un antiguo cimiento. Pudieran ser las ruinas del primer tabernáculo que Moisés removió fuera del campamento después del incidente del becerro de oro. Éxodo 33, versículo 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y extendiólo fuera del campo, lejos del campo, y llamólo el tabernáculo del testimonio. Y directamente adyacente a este fundamento están las ruinas de un altar construido de piedras. Éxodo 20, 25. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería. Buscando más adelante, paramos para ver las huellas hechas por los camiones antes de que la verja fuera erigida. Esto nos da una mejor idea de la perspectiva del tamaño enorme de esta área. Y aquí vemos el puesto de vigilancia y el letrero arqueológico que vimos al principio desde el frente. Regresando al cimiento que vimos anteriormente, la cámara empieza a buscar hacia afuera, donde podemos ver la ubicación del altar dedicado al becerro de oro. Éxodo 32, 19. Y aconteció que como llegó él al campo y vio el becerro y las danzas, enardeciósele la ira a Moisés y arrojó las tablas de sus manos y quebrólas al pie del monte. Todavía visible hasta hoy, también está el lecho del manantial que descendió de la montaña para darle al pueblo agua abundante para ellos y sus rebaños y manadas. Preparándonos para abandonar el lugar, podemos mirar hacia abajo desde la parte trasera de la montaña y otra vez podemos ver la vasta planicie.
Llegando desde el punto opuesto de esta montaña, encontramos una área que se ajusta a la descripción bíblica de Refidim, el último campamento de los israelitas antes que llegasen al monte Sinaí. Éxodo 17:6, el Señor le dice a Moisés: He aquí que yo estoy delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y herirás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. La más increíble evidencia en este lugar es la gigantesca piedra partida sobre una colina, con evidencia de que grandes torrentes de agua fluyeron de la misma. Las rocas todavía exponen el patrón de erosión de tremendas cantidades de agua descendiendo de esta roca. A medida que caminamos a través de la rajadura en la roca, podemos ver enseguida el canal formado en la roca del flujo de agua que procede del otro lado. Y rastreando hacia afuera, podemos ver que estos canales continúan hacia la llanura. Después de la batalla en la que los israelitas derrotaron a los amalecitas, la Biblia nos dice que Moisés hizo algo. Cuando vamos a Éxodo 17, versículo 15, dice: Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Aquí se encuentran las reliquias de un altar antiguo, parte de él caído quizás por un terremoto o por buscadores de tesoros, pero suficientemente intacto para demostrar que en verdad era un altar, ya que no es hueco sino sólido completamente. Continuamos recorriendo el Mar Rojo. Y justamente adelante podemos escasamente ver el Golfo de Acaba. A medida que continuamos acercándonos, la hondonada o cañón parece estrecho desde lejos, pero ahora puede verse que es suficientemente grande para que la vasta multitud pudiera viajar por él. Y al otro lado del mar podemos ver una área grande de playa en el lado egipcio. Igual que la playa en el lado egipcio es suficientemente grande para acomodar varios millones de personas, aquí podemos ver que también esta playa contiene una tremenda planicie. En Éxodo 14, versículo 30, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla de la mar. En el 1984, cuando Ron y sus hijos fueron encarcelados aquí en Arabia Saudita, Ron dirigió a sus apresadores a esta playa, donde les enseñó una columna de estilo fenicio con inscripciones en hebreo que decían que el rey Salomón había levantado esta columna en honor a Jehová para conmemorar el cruce del Mar Rojo en tierra seca. Hoy todo lo que queda ahí es este marcador, señalando la ubicación de esa columna, y aunque no sabemos a dónde la hayan llevado, estamos seguros que está protegida y será localizada pronto.
Mientras miramos hacia el mar, podemos ver el extremo del arqueo del puente terrestre subacuático que conduce a esta playa, justamente más allá de donde la columna una vez estuvo asentado. Examinando la playa, también podemos ver las ruinas restauradas del antiguo fortín que creemos era Baal Zephón del relato bíblico. Pues bien, yo creo que habréis disfrutado bastante de este documental, tanto como lo hice yo, porque quien aún después de esto siga pensando en que los relatos bíblicos son bobadas, pues creo que tendrá un grave problema, ¿no? Antes os he hablado que la tribu de Leví tuvo que hacer algo muy fuerte, y Dios los compensó siendo las personas que iban a llevar el tabernáculo con los 10 mandamientos por todas partes del desierto, y después fueron los que oficiaron cuando ya había el templo. Era la única tribu que podía estar oficiando para Dios, gracias a lo que hicieron en su momento. Y no quisiera dejar el tema de hoy, cerrarlo, sin antes terminar de aclarar, precisamente, la perspectiva que muchos tienen de que el Dios del Antiguo Testamento nada tiene que ver con Jesús. El Jehová del Antiguo Testamento muchos creen que no es el Jesús que luego nació de virgen. Pues, ¿por qué digo esto? Porque hay muchas personas que cuando leen el relato solo ven la parte de que, oh, y Dios se enoja, y Dios elimina, y Dios mata, y no sé qué. ¿Sí? Ya hemos visto las circunstancias. ¿Por qué era necesario tener que hacer eso? Porque no había otra alternativa, y no será que no tuvo misericordia y paciencia con ellos, pero debía terminar por fuerza con esas cosas. El mundo está llegando al mismo momento, y alguna lección deberíamos haber aprendido ya, y parece que no hay forma. Pero ahora no quiero dejaros sin terminar de mostrar cómo Dios no era tan cruel como lo quieren ver muchos para desprestigiar lo que pone la Biblia y seguir a Dios. Vamos a ver cómo Dios dijo que haría el trabajo por ellos. Ellos tenían que entrar a la tierra prometida. Y la tierra prometida no estaba vacía, había, incluso dice, gigantes en esa tierra, gente de una gran estatura. Pero además también había otras cosas. Si nosotros recordamos los relatos, vemos que ellos entran y espada en mano empiezan a matar a gente y duran así durante muchos años. Claro, uy, es que en la Biblia solo son crueldades. Bien, ya sabéis qué estaba haciendo esa gente. Eran adoradores de Lucifer, con sacrificios humanos y demás. Pero vamos a ver además, como si esto no se tuviera en cuenta, Dios además no era de su raciocinio que ellos hicieran este trabajo, sino que Dios haría el trabajo por ellos. Ellos no hicieron caso de Dios, no confiaron lo suficiente en Él. Luego tuvo que dejarlos intervenir, porque si no también los tenía que haber terminando fulminando, porque es que si no. Pero eran pueblo de dura cerviz. Y Dios seguía teniendo paciencia. Pero mirad qué es lo que Dios les dijo que haría por ellos. Éxodo 23, del 27 al 33 nos dice: Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al Hebeo, al Cananeo y al Eteo de delante de ti, los pobladores de esas zonas. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Más claro, Dios no podía ser. Él mandaría a la avispa
con la cual no podrían resistirse y tendrían que huir los habitantes de allí. Y no lo haría drásticamente, en un día todo, porque si la tierra, que era enorme, quedaba desierta, los animales del campo, las fieras, aumentarían, y cuando el pueblo entrara allí, si aún no era numeroso, sería consumido por las fieras del campo. Por eso Dios les dice, poco a poco irá pasando esto, y les dice qué franja va a ser su terreno. Y después les advierte, ellos tienen que estar fuera de allí, esos habitantes, porque si no, ¿qué haréis? Pues alianza con ellos, os juntaréis con sus dioses y volveremos a estar en las mismas. ¿Y qué era estar en las mismas que esa gente? ¿Qué hacían esa gente especialmente? Pues especialmente hacían algo, que era sacrificar a sus propios hijos, pasarlos por el fuego, a Moloc, su dios. Éxodo 33, del 1 al 3 nos dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuman el camino. ¿A quién más enviaba? A su ángel. Él echaría a estos habitantes. Y terminamos con Deuteronomio capítulo 7, del 14 al 26 nos dice, bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados, y quitará Jehová de ti toda enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Ellos no tuvieron que hacer nada allí, Dios lo hizo todo. Y de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido, con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco, no podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Y atención ahora a lo que viene aquí. Las esculturas de sus dioses, ¿qué pasará? Quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Pues bien, ya veis lo que Dios iba a hacer por ellos, pero ellos quisieron intervenir. Y Dios tuvo que aguantarlos, porque si no se quedaba hasta sin pueblo. Pues bien, esta ha sido la conferencia de hoy. Ya hemos terminado con el tema antediluvianos, y a partir de ahora intentaremos seguir con otra tanda de conferencias y algunas de las antiguas. Pues gracias por vuestra atención y que Dios os bendiga.